Mi nuera me lanzó café caliente cuando me negué a darle la tarjeta de crédito a su hijo. Gritó: ¿das el dinero o te largas? Así que me fui en silencio. Un tiempo después, fue ella quien tuvo que volver a buscarme, rogando por ayuda. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad sigues mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Esa mañana, como casi todas desde que vivo aquí, me desperté antes que todos. Me puse la bata floreada que aún huele a suavizante y las sandalias de siempre, esas con el borde ya gastado. Bajé con cuidado las escaleras. Mis rodillas crujían un poco, como avisándome que ya no soy la de antes. La casa estaba en silencio, apenas con el murmullo de la televisión prendida en la sala. Las luces del pasillo apagadas, pero la cocina ya recibía los primeros rayos del sol. Esa cocina siempre fue bonita, hay que decirlo, limpia, ordenada, como si la vida ahí adentro no doliera tanto. Sobre la mesa me esperaba una taza de café, caliente, oscura. Mi nuera, Araceli, dejó la taza blanca que yo solía usar sin decir palabra. La vi moverse por la cocina con su bata cara y su coleta apretada, impecable hasta para desayunar. No cruzamos miradas. Me senté con cuidado, despacio, como suelo hacer. Tomé la taza con las dos manos. El calor me reconfortaba. Frente a mí, sentado, estaba Bastián, mi nieto. 15 años y ya tan distante. Estaba metido en su teléfono, viendo algún video de esos que no entiendo. Una pierna sobre la otra, moviendo el pie al ritmo de alguna música que solo él escuchaba con su audífono colgado de una oreja. No me saludó. Ya se ha vuelto costumbre. Yo tampoco dije nada. El silencio se siente menos ofensivo cuando una ya se ha resignado. Sin levantar la vista del aparato, soltó de pronto: «Abue, ¿me prestas tu tarjeta?» Lo miré. «¿Para qué la necesitas?» «Quiero comprar algo para el Xbox, unas cosas que me faltan». «¿Qué cosas?» «Swing», pregunté, solo por entender. «Un adaptador, un micrófono nuevo y unos créditos. Es todo». «¿Cuánto cuesta?» 5,000, pero dólares, no pesos. Así como si nada. Como si me hubiera pedido prestados 20 pesos para unas papitas. Me quedé mirándolo con la taza en el aire. «No, mi amor, eso es demasiado. $5,000 no es una cantidad que se gasta así, en un juego», le dije, suave pero firme. Fue ahí. En ese instante, el aire cambió. Yo lo sentí. Como cuando uno se acerca a una puerta que va a cerrarse con fuerza. Araceli estaba de espaldas, en el fregadero. Se detuvo. Bajó la taza que tenía en la mano con un golpe seco. No fuerte, pero seco. De esos que no hacen ruido por accidente. No dijo nada. Solo se quedó quieta, dándonos la espalda. El silencio se volvió denso, incómodo, como si la casa entera contuviera la respiración. Yo me quedé inmóvil, con la taza aún a medio camino entre la mesa y mis labios. Bastián seguía viendo su teléfono. Y entonces, Araceli se dio la vuelta. Caminó hacia mí, con paso lento pero decidido. Yo aún pensaba que me iba a decir algo, que iba a discutir, reclamar. Pero no. Tomó la taza de mis manos, con una sola mano, y sin una palabra me la vació encima. El líquido me cayó directo en el pecho, me mojó la bata, la piel, el sostén. Sentí el ardor inmediato. Solté un grito bajo, como reflejo. Me paré de golpe. El café corrió por mi estómago, por mis muslos, caliente, sucio. La taza cayó al piso y se rompió en pedazos. El sonido del vidrio contra el piso retumbó en el silencio como un trueno pequeño. Me quedé de pie, sin saber qué hacer con las manos. Me temblaban. Miré a Araceli. Ella estaba ahí, frente a mí, con los brazos cruzados. No dijo perdón, no mostró una pizca de sorpresa o remordimiento. Nada. Solo estaba parada, recta, como si hubiera hecho lo más lógico del mundo. Entonces habló. «Si no vas a aportar nada, deberías pensar en irte de esta casa. Nosotros no somos una fundación. O das la tarjeta o te vas. Así de claro, mamá». Esa última palabra, mamá, dicha con esa frialdad, me caló más hondo que el café caliente. Miré a Bastián.
el niño que vi nacer, el que corría a mis brazos cuando tenía fiebre. Él seguía sentado. Levantó la vista un segundo y luego volvió al celular. Ni una palabra, ni una reacción, como si no hubiera pasado nada. Sentí que la garganta se me cerraba, pero no lloré, no aún. Tomé un par de servilletas del centro de la mesa. Me limpié como pude, con manos torpes. El café ya se había enfriado en mi piel. Nadie se acercó, nadie dijo, ¿estás bien? Ni siquiera una mirada de esas que dicen, lo siento. Me di la vuelta, sin decir palabra. Caminé hacia mi cuarto. Cada paso me pesaba. La tela mojada se pegaba a mis piernas. El ardor persistía en el pecho. El corazón, sin embargo, dolía más. Cerré la puerta. Y entonces, sí, me dejé caer en la cama. No lloré con ruido, pero las lágrimas salieron solas. Por mi hijo Leandro, que ya no estaba. Por la mujer que me vació una taza de café encima sin temblarle la mano. Por el muchacho que alguna vez me llamó la mejor abuela del mundo y que hoy ni siquiera me defendió. Y por mí, por haber creído que aún tenía un lugar en esa casa. Me senté con cuidado al borde de la cama. Me quité la bata aún húmeda y la dejé colgada del respaldo de la silla. La piel me ardía en el pecho y en la parte baja del estómago. Abrí el cajón del buró y saqué el pequeño frasco de pomada que me dieron para la operación de cadera. Lo destapé, metí los dedos y me unté lentamente en las zonas donde el café me había quemado. No eran heridas profundas, pero dolían. Más que el cuerpo, lo que me dolía era el alma. Mientras me untaba la pomada, mi mente se fue atrás. A los meses después de la cirugía, cuando todo parecía más frágil pero todavía quedaba algo de esperanza. Leandro, mi hijo, fue el primero en llegar al hospital después de mi caída. Me agarró la mano con fuerza, como cuando era niño y no quería soltarme al cruzar la calle. Mamá, ya no te preocupes por nada, me dijo. En cuanto me libere un poco del trabajo, te llevo a vivir con nosotros. Unas semanas, unos meses, lo que se necesite, pero no vas a estar sola. Me lo prometió con los ojos llenos de ternura. Pero esa promesa nunca se cumplió. 3 semanas después, Leandro murió en un accidente de auto. Iba rumbo a un congreso en otro estado. La carretera estaba cubierta de neblina, y cuando el camión chocó contra un muro, la ambulancia tardó demasiado en llegar. Dicen que falleció en el trayecto al hospital. A mí me avisó Araceli, con la voz quebrada, pero sin lágrimas. Después del funeral, yo ya estaba lista para regresar a mi departamento. Pensaba irme sola, con mi bastón, y aguantar como pudiera. No tenía fuerzas para pelear con nadie. Pero justo cuando me despedía, Araceli me tomó del brazo. Le prometí a Leandro que iba a cuidar de usted, me dijo. No sería justo que volviera a vivir sola convaleciente. No ahora. Véngase con nosotros, aunque sea un tiempo. Yo no sabía qué pensar. Todavía tenía la herida fresca de la cirugía. Los analgésicos me hacían dormir de más, y el dolor por la pérdida de mi hijo me nublaba todo. Dije que sí, porque no me sentía con fuerza para otra cosa. Vendí mi departamento. Lo poco que tenía de valor lo empaqué en una maleta vieja y me fui con ellos. Pensé que sería temporal. Los primeros días, Araceli fue muy amable. Me preparó una habitación. Aquí va a ser su cuarto, mamá, dijo. Me ponía la medicina a las horas, me cocinaba avena por las mañanas, me acompañaba al doctor. Se lo tomaba muy en serio. Leandro estaría tranquilo si viera que estoy cumpliendo lo que le prometí, me decía seguido. Yo asentía. No hablaba mucho. Lloraba sola en las noches, en silencio, con la cara hundida en la almohada. Con el tiempo, las atenciones empezaron a cambiar. Ya no era tanto cariño como organización. Todo debía pasar por ella. Un día me dijo, «Mamá, para que sea más fácil cubrir lo del hospital y otras cosas, ¿por qué no juntamos nuestras cuentas? Así yo manejo los pagos y evitamos que se extravíen documentos. Yo ya tengo que ver por Bastián, por la escuela, por 1000 cosas». «Pero puedo con todo». Y yo, que no sabía ni cómo volver a caminar bien todavía, le dije que sí. «Deme su tarjeta, yo la guardo, para que no se pierda».
Y su clave, por si hay que hacer algún pago en línea. No se preocupe. Yo se la apunto. Al principio pensé que era por mi bien, que no quería que yo me estresara, pero poco a poco me fui dando cuenta de que estaba quedando apartada. Mis amigas llamaban para invitarme al club de lectura, pero Araceli les decía que yo estaba cansada. No me pasaba el teléfono. Mamá necesita descansar, no andar en cosas, decía. Dejé de recibir cartas, llamadas, ya no salía sola. No es bueno que se exponga. Cualquier cosa que necesite, yo se la traigo, decía ella. Una vez pregunté si podía volver a misa del domingo. Me dijo que no era conveniente, que había muchos virus, pero luego salía con Bastián al cine sin problema. Y yo, tonta, seguía creyendo que era por cuidarme. Un día llegaron varios paquetes a la casa. Ropa, zapatos, cosas electrónicas. No pregunté nada, pero noté que venían a mi nombre. Es que puse sus datos porque el sistema no acepta el mío, me explicó Araceli. Yo lo acepté, porque era la viuda de mi hijo, porque en el fondo creía que ella también sufría. Un día me atreví a preguntarle, ¿y mi clave del banco? No me la sé ya, por si necesito revisar algo. Ella sonrió. No se preocupe, ya cambié todo a mi nombre, como apoderada. Así es más simple, así evitamos errores. Lo dijo como si fuera algo lógico, inevitable. Y yo, otra vez, me tragué mis dudas. Me repetía que todo era por mi bien, que no tenía fuerzas para discutir, hasta que hoy esa taza de café hirviendo me lo dejó claro. Después de ponerme la pomada, abrí el cajón de la cómoda. Al fondo, entre unos pañuelos doblados, estaba el papelito donde había apuntado, hace años, el número de mi cuenta personal, la que tenía antes de irme a vivir con ellos. La desdoblé con cuidado. Mis manos temblaban, pero no de edad, sino de coraje. Leandro se fue muy pronto, pero yo no me voy a ir sin hacer nada. No voy a morir callada en la casa de quien solo me ve como un estorbo. No después de todo lo que he dado, no después de haber sido madre. Y ahora, casi nadie. Cerré la puerta con seguro apenas entré al cuarto. Me apoyé un momento contra ella, como si necesitara que algo la sostuviera, como si en ese marco de madera estuviera lo último que todavía me sostenía. Me quité la bata mojada de café con manos lentas, cansadas. La dejé caer al suelo sin intención de levantarla. Sentía el ardor tibio en la piel, pero lo que más quemaba no era la piel, sino el silencio que vino después. Me senté en la orilla de la cama y comencé a secarme con una toalla vieja. Escuché atentamente, esperando algo, cualquier cosa. ¿Una puerta abriéndose? ¿Unos pasos hacia mi cuarto? ¿Una voz detrás de la puerta preguntando, ¿estás bien, mamá? Nada. Lo único que rompía el silencio eran los comerciales del televisor en la sala y, unos segundos después, la risa tonta de Bastián desde su cuarto. Esa risa me cayó como una piedra en el estómago, no por lo que se estaba riendo, sino por lo que no hizo, ni una palabra, ni una mueca, ni una señal de incomodidad cuando su madre me arrojó café encima. ¿Eso era lo que le enseñaron? ¿Eso era lo que vio en casa todos estos años? Después escuché a Araceli hablando por teléfono en la cocina. Su tono rápido, claro, autoritario. Sí, la de siempre. 2 combos, 1 sin cebolla. Ah, y agrega una soda extra grande. Gracias, que llegue pronto. Minutos después, oí la puerta principal abrirse. El ruido de las bolsas de papel, las tapas de los envases de plástico, el sonido seco de una lata al destaparse, y el silencio habitual. Nadie me llamó. Nadie dijo, mamá, ya está la comida. No escuché ni un, ¿quiere algo? Me paré. Fui directo a mi bolso, ese pequeño que cuelga siempre del respaldo de la silla. Busqué mi tarjeta de crédito. Revisé todo. El compartimiento de monedas, los espacios pequeños donde suelo guardar las notas del súper, los billetes, los recibos viejos. Solo había monedas sueltas, un dulce envuelto ya duro como piedra, un pañuelo arrugado y un labial seco que ni color tenía ya. La tarjeta no estaba. Sentí un hueco en el pecho. Me incliné sobre el cajón de la mesita de noche. Saqué todo, pastillas, recetas, mi peine,
una cajita de madera con botones que guardo desde que Leandro era niño. Nada. Ahí fue cuando recordé. La última vez que usé esa tarjeta fue hace más de un mes para comprar una pomada en la farmacia. Araceli me acompañó y al salir me dijo: «Dame tu bolsa, mamá, yo te la cargo tantito, no vayas a tropezarte». Y yo se la di, tan natural, como quien le da la vida misma sin sospecha. Nunca vi si me la devolvió con todo completo. Qué estúpida fui. Fui al estante, saqué la libreta vieja, esa donde tengo anotaciones de todo, teléfonos de amigas, citas médicas, recetas de cocina. Busqué con manos temblorosas. Ahí estaba, Banco Nacional, usuario, Mireya.Delgado, PIN 0411. Encendí el celular. Entré a la página del banco, tecleé todo con calma. Primera vez, error. Segunda vez, error. Tercera vez, cuenta bloqueada por intentos fallidos. Contacte a su sucursal. Me llevé las manos al pecho. Abrí el cajón donde guardo mis papeles importantes. Seguro del IMSS, copia del acta de nacimiento, copia del testamento, todo en su sitio. Pero no había cartas del banco ni estados de cuenta recientes. Me acordé que hace unos meses pregunté: «Oye, Araceli, ¿ya no llega el estado de cuenta del banco?». Ella respondió sin mirarme: «No, ya no. Ahora todo llega por correo electrónico, y el correo lo manejo yo, más rápido, más limpio». ¿Y no sería bueno que yo también lo viera? «Ay, mamá, ¿para qué se complica? Usted descanse, yo me encargo». Y otra vez, yo creí que me estaban haciendo un favor. Me senté otra vez. Con una hoja en blanco, comencé a escribir los últimos gastos que recordaba. Medicinas, un suéter azul que pedí para el frío, el pastel de cumpleaños de Bastián. Luego traté de recordar otras compras, las que no me sonaban. Apunté lo que podía. $329 en maquillaje, no uso. $1,450 en una tienda de ropa juvenil, tampoco era mío. $760 por servicio de belleza. Jamás he salido del cuarto en semanas. Me quedé viendo la hoja y me dije: esto no es olvido, esto es robo. Pero peor aún, un robo con la cara bien maquillada, con la voz que un día me decía: «Mamá, descanse, yo me encargo». Me levanté. Fui al closet, saqué una bolsa de tela gruesa, la que usé cuando fui al hospital tras la caída. Puse adentro lo esencial, la libreta con mis anotaciones, todos los documentos que aún conservo, el frasco de medicina, mis lentes, mi celular y su cargador. Guardé también una foto de Leandro, una donde tenía 7 años, con su uniforme escolar, sonriendo. La doblé, la metí entre las páginas de la libreta, como si él pudiera guiarme desde ahí. No empaqué más, ni ropa, ni recuerdos, ni cosas que no fueran mías. Solo lo que necesitaba para no sentirme invisible. Me senté en la cama, abrí la libreta en la última hoja. Con letra firme, aunque temblorosa, escribí: «Mi vida no se va a terminar aquí». La cerré. La metí debajo de la almohada. Apagué la luz. Me acosté de lado, de cara a la pared. No lloré, pero tampoco dormí. Esa mañana me desperté antes de que saliera el sol. No porque tuviera algo que hacer, sino porque mi cuerpo ya no quería seguir acostado en esa cama. Dormir, después de lo de anoche, fue imposible. Cerré los ojos muchas veces, pero el pensamiento no dejaba de dar vueltas. A las 5:15 ya estaba de pie. En la casa reinaba ese silencio incómodo que tienen los lugares donde uno ya no se siente bienvenida. Me puse un suéter sobre la bata, bajé a la cocina sin encender la luz. Abrí el cajón, saqué un sobre de té. Guardaba unos cuantos para mí, escondidos detrás de las servilletas. Puse agua a calentar. Mientras servía, miré por la ventana. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, igual que aquel día del entierro de Leandro. No había viento, pero el aire se sentía como si cargara algo. Me senté con mi taza caliente y la sostuve con ambas manos. La cerámica me tibió los dedos, pero no alcanzó a calmar lo que traía por dentro. Después de unos minutos, me levanté. Fui directo al escritorio que tenía en mi cuarto y abrí el cajón más profundo. Ahí estaba mi vieja agenda, la de tapas verdes. Desgastada por los años, por el uso, por las manos que tiemblan.
Pasé hoja por hoja hasta que vi su nombre: Ernesto Castañeda. Viejo amigo de mi difunto esposo, abogado, caballero, un hombre al que no veía desde el funeral de mi hijo. Dudé por un segundo, pero ya no había tiempo para dudas. Marqué su número. 1, 2, 3 tonos. ¿Bueno?, respondió una voz ronca, de esas que se reconocen aunque pasen 20 años. Ernesto, soy Mireya Delgado. Hubo un breve silencio. Después, su tono cambió. Doña Mireya, caray, pensé en usted hace poco. ¿Cómo está? Tragué saliva. Me costaba hablar. Ernesto, necesito su ayuda. No sé cómo explicarlo todo, pero me están quitando lo poco que me queda. ¿Está bien? ¿Le pasó algo? No físicamente, pero ya no puedo quedarme aquí. No quiero terminar mis días encerrada, sin vos. No es justo. Él bajó la voz. ¿La señora Araceli? ¿Es por ella? Sí, ella y Bastián. Todo está en sus manos, Ernesto. Las cuentas, las decisiones, me controlan hasta el silencio. ¿Se llevó ya el título de propiedad? Namberella cree que no lo tengo, pero sí guardé una copia original con el sello húmedo. Bien hecho, respondió, con ese tono seco y seguro que siempre tuvo. Mireya, escúcheme. Hoy mismo voy por usted, en la tarde. ¿Le parece? Sí, me parece, pero no le diga nada a nadie. Por supuesto que no. Le llevaré ese té de menta que tanto le gustaba a su esposo, ¿se acuerda? Me reí bajito. Claro que me acuerdo. Siempre decía que olía a tierra limpia. Exacto. Lo preparo y lo llevo. No está sola, Mireya. Colgué. Me quedé un momento con el teléfono en la mano. Luego lo puse sobre la cama y me senté a respirar. No lloré, pero me temblaban los labios. Me levanté y abrí el closet. Saqué la maleta gris, la única que me quedaba. Empecé a empacar. Ropa interior limpia, un vestido sencillo, mis pantalones de algodón, una blusa abotonada, el abrigo que Leandro me compró en su último viaje, los zapatos cómodos. Guardé también la bufanda azul cielo que él me regaló una Navidad. Después fui al cajón de los documentos. Ahí estaba la copia del acta de nacimiento, la cartilla médica, el seguro del IMSS, la póliza vieja del seguro de vida y doblado en 3 partes el título de propiedad de la casa. No tenía ninguna firma que no fuera la mía. Araceli no sabía que aún lo conservaba. Metí todo en sobres y los puse en la maleta. Tomé el celular y el cargador, los lentes de leer, una libreta pequeña y un bolígrafo. También una fotografía de Leandro, en blanco y negro, de cuando era niño. La guardé entre las páginas de la libreta, como una manera de llevarlo conmigo. A mediodía, escuché a Araceli en la cocina. Bastián, apúrate. Vamos al súper. Lleva la lista. ¿Y si le pedimos todo por app?, respondió él. Number, quiero escoger la fruta yo misma. Se oyó el portazo. Me asomé por la ventana. El coche se fue por la pendiente. Esperé 5 minutos. Luego cerré la maleta. Apagué las luces. Tomé el bolso y bajé con paso firme. No miré atrás. Salí al porche. El aire olía a tierra húmeda. Frente a la casa, estacionado como un acto de fe, estaba el coche de Ernesto. Gris, viejo, pero firme. Él se bajó del auto. Me sonrió apenas, con esa dignidad que solo tienen los hombres que no necesitan palabras. ¿Lista?, preguntó, abriendo la cajuela. Más que nunca, le respondí. Puse mi maleta dentro. Subí al asiento del copiloto. Cerré la puerta. No tenía miedo, ni remordimiento. No era como cuando fui al entierro de Leandro, tampoco como aquella vez que regresé a casa con Araceli después del funeral. Esta vez no seguía a nadie. Esta vez yo misma había decidido el camino. Y por fin era libre. Ernesto no dijo nada cuando el coche empezó a avanzar. Yo tampoco. El silencio entre nosotros no era incómodo, era necesario. Miré por el espejo retrovisor una última vez. La casa se alejaba lenta pero firme. Las macetas colgantes del porche, las cortinas beige de la sala, el buzón de metal con la pintura despintada. Todo eso se hacía cada vez más pequeño, más lejano. No sentí tristeza, tampoco alivio inmediato. Lo que sentí fue
realidad. Como si de pronto lo falso se hubiera roto. Ernesto puso el radio. Una estación de boleros viejos. El volumen era bajito, apenas un murmullo entre las ventanillas cerradas. Me ofreció una botella de agua sin decir palabra. La tomé y asentí. Él mantuvo la vista en el camino. Yo abracé mi bolsa contra el pecho, como si en ella cargara no mis cosas, sino mi historia. Pasamos por una carretera rodeada de árboles. Nada espectacular, pero limpio, ordenado. A lo lejos se veían algunas casas con techos rojos, pasto recién cortado. La luz del día era suave, ya no quedaban nubes. ¿Está muy lejos?, pregunté, más para romper el silencio que por verdadera duda. No mucho, unos 40 minutos. El tráfico es ligero los domingos. Volví a mirar por la ventana. Los anuncios se hacían menos frecuentes. El concreto se volvía tierra. Al cabo de un rato, Ernesto giró hacia un camino con árboles a los costados. Una cerca blanca nos dio la bienvenida. Detrás, un portón de madera clara con letras pequeñas de bronce. Los Jazmines, residencia rural para adultos mayores. Había hortensias en el jardín frontal, grandes, de color azul y rosado. Un par de bancas bajo un árbol enorme que más tarde supe que era un arce. Todo se sentía en calma, ni lujoso ni triste, como un lugar donde no pasaba nada urgente. Ernesto estacionó el coche. Se bajó y me ayudó a sacar la maleta del maletero. ¿Segura que quiere que me vaya después?, preguntó él, mirándome con respeto. Sí, esto lo necesito hacer yo sola. Gracias, Ernesto. Voy a esperar media hora aquí, por si se le ocurre otra cosa, me dijo. Yo asentí. Entré por la puerta principal. El recibidor olía a pan recién horneado, no a desinfectante, a pan. Como si alguien estuviera cocinando algo que no fuera institucional. Una joven con blusa de lino y credencial colgada en el cuello se me acercó. Tenía el cabello rizado recogido y una sonrisa que no me pareció forzada. Buenos días. ¿Usted es...? Mireya Delgado. Mucho gusto, señora Mireya. Soy Lila. Me avisaron que vendría. Pase por aquí, por favor. La seguí por un pasillo con cuadros de flores. Todo era blanco, pero no el blanco frío de hospital, sino un blanco con tonos crema, que no cansa la vista. ¿Está buscando una residencia permanente o algo más temporal?, me preguntó mientras caminábamos. Por ahora, solo quiero una habitación tranquila, un lugar donde pueda pensar. Claro que sí. Tenemos un par de estudios disponibles en la parte de atrás, más alejados del comedor principal. Son muy tranquilos. Llegamos a una puerta de madera clara. La abrió con su llave maestra. Era una habitación tipo estudio, pequeña pero acogedora. Tenía una ventana grande con cortinas blancas, una cocineta con estufa eléctrica, una cama con sábanas limpias y una silla junto a una mesita de madera clara. Todo ordenado, nada ostentoso. ¿Le parece bien esta? Sí, aquí está bien. Perfecto. Puede firmar aquí para su estadía provisional. Luego ya vemos si quiere quedarse más tiempo. Llené el formulario. En persona de contacto, escribí el nombre de Ernesto. No mencioné a Araceli. No dejé ningún número más. Me entregaron la llave. Volví al coche y recogí mi maleta. Ernesto seguía ahí, apoyado en el cofre. Me sonrió apenas. ¿Todo en orden? Sí, me quedo. Nos miramos unos segundos. No hubo abrazo, ni promesas, solo un apretón de manos. Le dejo el té de menta aquí, en su maleta, dijo. Luego subió a su coche y se fue. Entré a la habitación, abrí la maleta, guardé los documentos en el cajón del buró, coloqué mis medicamentos en orden, saqué la foto de Leandro, la puse en la repisa. No tenía marco, pero no lo necesitaba. Me asomé al balcón. Una brisa ligera movía las ramas del árbol cercano. Oí el canto de un ave que no supe reconocer. A lo lejos, desde el salón común, se colaban las notas de un piano. Alguien tocaba con suavidad. Al cabo de unos minutos, Lila tocó a la puerta. ¿Le traigo un té y unas galletas? Son de mantequilla. Las acaba de hornear la cocinera. Sí, por favor.
respondí, sonriendo un poco por primera vez en días. Me senté en la silla del balcón. Lila volvió con la bandeja, una tetera, una taza blanca, 3 galletas redondas. El aroma me recordó a las tardes de invierno con Leandro cuando era niño. Si necesita cualquier cosa, estoy en la recepción, me dijo. Gracias, Lila. Cené en el comedor común esa noche. Éramos 8, 7 mujeres y un hombre. Todos mayores, todos vestidos con sencillez, sin pretensiones. Una señora se me acercó mientras yo buscaba mesa. ¿Primera vez aquí? Yo soy María, estoy en la 8ª A. Sí, dije. Soy Mireya, recién llegada. ¿Y qué la trajo por acá? Necesitaba un lugar donde se pueda respirar. Aquí se respira, me respondió, y me invitó a sentarme a su lado. La comida era sencilla, sopa de verduras y pan integral. Pero nadie hablaba de enfermedades ni del pasado. Charlamos del clima, de la música que sonaba de fondo, de las hortensias del jardín. Al regresar a mi cuarto, cerré la puerta con llave, me lavé los dientes, me puse la crema de las noches. Me metí a la cama. Coloqué el teléfono en modo avión. No quería notificaciones, ni llamadas, ni mamá, de nadie que no supiera usar la palabra. Apagué la luz. Dormí sin alarma. Dormí sin miedo. A la mañana siguiente, apenas clareaba cuando escuché que tocaban suavemente a la puerta de mi habitación. Me levanté sin prisa. Ya estaba despierta desde antes. Me puse el suéter encima del camisón. Me recogí el cabello como pude y abrí. Ahí estaba Ernesto, con su portafolio de cuero envejecido en una mano y una caja de cartón en la otra. Dentro asomaba un escáner viejo, de esos que hacen más ruido del que deberían. ¿Le molesta si empezamos temprano?, logró preguntar con esa voz seria suya, que nunca fue brusca. No, para nada. Pase, ya tengo café hecho. Se sentó en la mesa redonda junto al ventanal. El sol apenas entraba, filtrado entre las ramas del arce que cubría parte del jardín. Saqué 2 tazas, serví el café, dejé azúcar en la mesa y luego me senté frente a él con mi libreta de tapas rojas. La abrí por la mitad. Allí estaban, escritas con mi letra en tinta azul, las anotaciones que había hecho en los jazmines los últimos días. Fechas, cantidades, tiendas en línea, cargos duplicados, entregas que yo jamás autoricé. Unas tenían flechas, otras signos de interrogación. Mire, le dije, empujándole la libreta, todo esto no lo autoricé yo. Son cargos que empecé a anotar después de que Araceli empezó a manejar mis cuentas. Ernesto ajustó sus lentes y comenzó a leer en silencio. Aquí hay cargos por ropa, por comidas para llevar, por productos de belleza, murmuró, pasando los dedos por la página. ¿Estos se repiten? Algunos cada semana, y todos a mi nombre. Yo nunca vi un recibo, ni un paquete, ni una notificación. Él sacó un par de hojas de su carpeta. ¿Tiene copia de su testamento? Sí, espere. Me levanté, fui al buró y regresé con una carpeta de plástico que contenía los papeles importantes. Aquí está, y también tengo el título de propiedad. Él lo tomó, revisó cada página con cuidado, asintió. Esto está bien, está a su nombre, no hay cambios registrados. ¿Y si ella ya empezó algún trámite? ¿Puede hacer algo con solo tener mi número de cuenta? No debería, pero si tuvo acceso a su banca electrónica, sí pudo mover cosas. ¿Usted le firmó un poder legal? No, respondí firme. Solo firmé una hoja en el hospital cuando me operaron de la cadera. Algo temporal, por si yo no despertaba. Ernesto dejó el documento sobre la mesa. Eso no basta para manejar su dinero, pero sí pudieron haber usado su información. Tenemos que bloquear todo ya. También tengo mi tarjeta del Medicare y las recetas. Quiero dejar todo por escrito, por si se necesita. Perfecto. Vamos a armar un expediente con eso. Le mostré mi teléfono. Aunque era antiguo, tenía guardados algunos mensajes que me enviaba Araceli, donde hablaba de encargarse de los pagos, de usar mi tarjeta para cosas de la casa. Tomó nota de las fechas.
Voy a contactar a un asesor financiero certificado en protección de adultos mayores. Es neutral. No trabaja para ningún banco. Él nos puede ayudar a identificar los movimientos que no corresponden y a preparar la denuncia. ¿Eso se puede hacer aunque sea familia? Especialmente si es familia, respondió él. La ley protege cuando hay abuso económico, y aquí hay varios indicios. Vamos a documentarlo todo. De su portafolio sacó un formulario ya impreso. Esto es para crear un fideicomiso personal. Lo vamos a nombrar Mireya Delgado Irrevocable Living Trust. Nadie más va a poder tocar lo que usted decida poner ahí. ¿Le parece? Sí, me parece justo. Es lo que Leandro hubiera querido. Tomó mi firma con una pluma de tinta negra. Me sentí rara al firmar algo que me devolvía lo que siempre había sido mío. Después llamé al banco. La espera fue larga, pero finalmente una operadora me atendió. Me pidió verificar datos, nombre completo, dirección anterior, número de cliente. Los di. Me temblaba un poco la voz. Quiero cancelar mi cuenta, hoy mismo, y que no se pueda reactivar sin mi presencia. ¿Por qué motivo, señora Mireya? Accesos no autorizados, y ya no tengo control, necesito empezar de cero. Entiendo. Vamos a bloquear el acceso de inmediato. ¿Tiene su PIN actual? Lo dije. También confirmé un par de transacciones. Listo, señora. Su cuenta está cerrada. ¿Desea recibir los últimos 6 meses de estado de cuenta por correo físico? Sí, pero a una nueva dirección. Anote, por favor. Residencia Los Jazmines, habitación 14C. Atención, Mireya Delgado. Colgué y respiré como si hubiera subido una cuesta. Ernesto ya tenía varios documentos organizados. Me voy a la notaría en la tarde. Vamos a registrar todo esto. ¿Cuándo le gustaría presentar el caso? Cuanto antes. No quiero que lo que me hicieron quede solo en palabras. Lo quiero por escrito. Él recogió sus papeles, cerró la caja del escáner y se puso de pie. ¿Y si Araceli llama? Lo pensé unos segundos. Esta vez no voy a contestar. Asintió. No me pidió explicaciones. Lo acompañé hasta la puerta. Afuera el día ya estaba en su punto. El árbol del jardín soltaba hojas lentas. Me quedé de pie viendo cómo Ernesto se alejaba con paso firme, como quien lleva en su maletín no solo papeles, sino parte de mi historia rescatada. Volví a la habitación, cerré la puerta, y por primera vez, desde hace mucho, sentí que algo se estaba enderezando. Esa mañana recibí 4 llamadas perdidas de Araceli. No dejó mensaje de voz, solo los registros en pantalla. Apagué el sonido del celular y lo puse boca abajo sobre la mesa. No tenía intención de hablar con ella, y mucho menos a esa hora. Pasé el resto de la mañana doblando ropa, regando la plantita de lavanda que Lila me había regalado, y anotando en mi cuaderno un par de cosas que necesitaba preguntarle a Ernesto. A la hora de la comida, me senté en el comedor común. María estaba ahí. ¿Todo bien, Mireya?, me preguntó, notando que yo no hablaba mucho. Sí, solo me y tú llamando personas que ya no deberían, respondí, sonriéndole con cortesía. María no insistió. Me cayó bien desde el primer día por eso. Sabía cuándo acompañar y cuándo dejar espacio. Ya entrada la tarde, mientras estaba sentada junto a la ventana bordando, sonó de nuevo el celular. 5ª llamada. Esta vez contesté. Bueno, dije sin apuro. ¿Mamá? ¿Qué está haciendo? Araceli entró directo, sin saludo, con ese tono que siempre usaba cuando estaba a punto de reclamar algo. Guardé silencio unos segundos. Ella continuó. ¿Es cierto lo que me están diciendo? ¿Usted está cerrando las cuentas? ¿Quitando todo el dinero? Sí, respondí simplemente. ¿Y quién le dio derecho?, gritó. Su voz se quebró por la rabia. Es mi dinero, Araceli, y es mi decisión, dije, sin subir la voz. Se quedó callada unos segundos, luego bajó el tono, como si quisiera sonar lastimada, pero a mí ya no me engañaba. Mamá, usted vivió años en esta casa sin pagar renta, sin hacer compras. Todo lo hice yo. ¿Y así me lo paga? No me trajiste por caridad. Tú dijiste que querías cumplir la promesa de Leandro, repliqué. Claro, y lo hice por él. Pero usted,
Usted no tiene idea del peso que nos dejó. No soy una carga, Araceli. Lo que pasó fue que tú me quitaste todo poco a poco y yo no lo vi venir, pero ya no más. Va a arrepentirse. Usted está vieja, enferma, sola. ¿Quién la va a cuidar cuando no tenga a nadie? Me soltó, casi escupiéndolo. Prefiero estar sola que mal acompañada, le dije, y colgué. Me temblaban un poco las manos, así que fui por un vaso de agua. Me senté en el sillón pequeño y respiré hondo. No lloré. Esa parte de mí se había secado hacía tiempo. Unos minutos después, me sonó el teléfono de nuevo. Era Ernesto. ¿Araceli ya llamó?, preguntó apenas contesté. Sí, gritó, amenazó, lo de siempre. Me dijo que me iba a arrepentir. También me llamó. Quería saber si podía detener lo que estás haciendo. Le dije que no, dijo él con calma. ¿Quieres que prepare una advertencia legal? Todavía no. Que se canse sola. Mientras no cruce la línea, no vale la pena gastar más tinta, respondí. Está bien, pero guarda todo. Correos, llamadas, lo que sea. Ya lo estoy haciendo, le aseguré. Esa noche, revisé el correo electrónico y encontré una notificación del banco. Alguien había intentado ingresar a mi cuenta desde una IP registrada en mi antigua casa. El intento fue bloqueado. Inmediatamente reenvié el correo al asesor financiero y a Ernesto. A la mañana siguiente salí a caminar por los jardines. Saludé a la señora que siempre riega las bugambilias. Me detuve a mirar los peces en la fuente y luego me senté en una banca bajo el árbol grande del patio central. María pasó con una carpeta en mano. ¿Va a inscribirse al encuentro de viernes?, preguntó. Sí, quiero escuchar cómo toca la nieta de Rosa. Me dijeron que toca el violín como Los Ángeles. Entonces la anoto, me dijo con una sonrisa. Era la primera vez desde que llegué que me apuntaba a una actividad. Después de comer, me llamaron a recepción para entregarme un paquete del banco. Era el estado de cuenta de los últimos 6 meses. Me senté en mi cuarto, lo abrí con cuidado y empecé a revisar. Con un marcador rojo, subrayé todas las compras que no reconocía. Eran varias: maquillaje, servicios de streaming, suscripciones, ropa de marca, comidas costosas, todo con mi tarjeta. Yo apenas comía fuera de casa, y lo más caro que había comprado era una crema para las articulaciones. Más tarde llegó Ernesto con un portafolio negro bajo el brazo. «Traigo el borrador», dijo, y se sentó frente a mí. Le pasé los documentos marcados. Están todas las compras que no reconozco. Él leyó en silencio, con su expresión de siempre, seria pero sin juicio. Esto basta, y con los correos y la llamada de ayer, tenemos suficiente para avanzar. Mireya, ¿estás segura? Más que nunca, le respondí. Me pasó el documento. Leí cada párrafo. Cuando terminé, firmé. Ernesto guardó todo con cuidado. Lo llevaremos al tribunal esta misma semana. Gracias, Ernesto, por no soltarme, le dije, con voz suave. Él me miró con los ojos brillosos. No dijo nada. Solo se levantó, me apretó la mano y se fue. Me quedé sola, pero esta vez no sentí vacío. Sentí firmeza, como si por fin estuviera de nuevo en mi propio cuerpo. Esa noche dormí con la ventana abierta. El aire olía a madera y a libertad. A la mañana siguiente, estaba sentada en la sala común, leyendo un libro prestado de la pequeña biblioteca de los jazmines, cuando Lila, la recepcionista, se acercó con paso rápido y voz baja. «Doña Mireya, disculpe la molestia, pero hay una mujer en la recepción. Dice llamarse Araceli. ¿Qué es su nuera?» Sentí un frío seco por dentro. Cerré el libro sin mirar la página. Me levanté despacio. «¿Está sola?», pregunté. «Number, hay un joven con ella. Debe ser su nieto». «No la dejen pasar», dije sin pensar. «¿Puedo verla desde la galería de arriba?». Lila asintió con suavidad. Caminé con paso firme hacia el corredor del segundo piso. Me paré detrás del ventanal que da al vestíbulo. Allí estaba Araceli, de pie frente al mostrador, con los brazos cruzados, moviendo el pie como si se le acabara la paciencia. Vestía pantalón ajustado, lentes oscuros sobre la cabeza y esa chaqueta de cuero rojo que usaba cuando quería llamar la atención. Bastián estaba detrás,
como siempre con la mirada clavada en su celular. Ni parecía notar dónde estaba. Desde donde estaba, podía escuchar a medias la conversación. «Soy su familia. No necesito permiso para verla», dijo Araceli, alzando la voz. Lila, serena como un lago sin viento, respondió: «Las reglas del centro indican que toda visita debe contar con el consentimiento expreso de la residente. Pero si soy su nuera, vivió conmigo más de 2 años. Le cambié las gasas, le di de comer, la llevé a todas sus citas médicas. ¿Eso no cuenta de nada?». Lila no respondió de inmediato. Yo vi que bajó los ojos al libro de registro. Araceli entonces giró la cabeza, como buscando a alguien que la apoyara. «Mamá», gritó de pronto. Su voz rebotó contra los ventanales. «Baja a hablar conmigo, por favor». Me quedé quieta, ni un paso al frente, ni un gesto. Solo miré. Bastián alzó la vista. Me vio. Nuestros ojos se encontraron. No dijo nada. No hizo ademán alguno. Solo me miró como si yo fuera un vidrio más en ese edificio. Como si no lo hubieran criado para saber que una abuela no se trata así. Araceli siguió con su intento. «Mamá, esto no tiene sentido. Nos estás dejando solos en todo. ¿Qué clase de persona hace eso?». Y al voltear de nuevo al mostrador, agregó: «Yo la cuidé cuando nadie más quiso hacerlo. Le prometí a Leandro que lo haría». Me apreté la bufanda al cuello. Sentí cómo las lágrimas me presionaban la garganta, pero no salieron. No por ella, no esta vez. Un guardia de seguridad se acercó. Habló bajo con Lila y luego se dirigió a Araceli. «Señora, si no hay autorización, no puede permanecer más tiempo aquí. Tendrá que retirarse». Ella se puso roja de rabia. «Esto es un asilo, no una cárcel. No pueden mantenerla encerrada». «Nadie está encerrado, señora», respondió el guardia. «La señora Delgado está aquí por decisión propia». Bastián, al ver que la escena no avanzaba, tiró de la manga de su madre. «Vámonos, ma», dijo, sin emociones. «Ya no quiere vernos. Punto». Araceli lo fulminó con la mirada, pero él ya caminaba hacia la puerta. Ella dudó unos segundos. Luego, sin mirar atrás, lo siguió. Cuando salieron del vestíbulo y desaparecieron tras la puerta de vidrio, yo di media vuelta y regresé a mi habitación. Cerré la puerta y me recosté en el sillón. María, desde el otro extremo de la sala común, se me acercó. «¿Todo bien, Mireia?». Asentí con una pequeña sonrisa. «Sí, solo necesitaba confirmar que hice lo correcto». Esa tarde me dirigí a la oficina administrativa. Pedí hablar con la directora. «Quisiera formalizar mi estancia como residente permanente», le dije. «Solicito una habitación en el ala con vista al estanque. También, por favor, incluyan en mi archivo una instrucción clara. Ninguna visita sin notificación escrita con 48 horas de anticipación. Ninguna». La directora me miró con respeto. «Claro que sí, señora Delgado. Le prepararemos todo para mañana mismo». Al regresar a mi cuarto, tomé el folder donde guardaba todos los documentos legales. Lo puse en el pequeño cofre de seguridad que había comprado el día anterior. Junto a ellos, coloqué una foto de Leandro, la única que me había llevado. Él, de niño, corriendo por la playa con los pies llenos de arena y la cara llena de risa. Cerré el cofre. Metí la llave bajo el tapete de la mesa de noche. Respiré hondo. Esa noche dormí de un tirón. Dormí sabiendo que, por fin, la puerta no se abrió. Y no por miedo, sino porque así lo decidí yo. El lunes por la mañana, cuando bajé a revisar el buzón común en Los Jazmines, encontré un sobre color crema entre la publicidad y los estados de cuenta de siempre. El remitente estaba escrito a mano, con letra ladeada y un poco apretada. Araceli Vargas. Lo miré un buen rato, parada ahí mismo en el pasillo, sin abrirlo. Lo guardé en el bolsillo de mi suéter y subí a mi cuarto. Lo dejé sobre la mesa del escritorio, junto a la lámpara. No tenía prisa. Fui a servirme un café y me senté en el balcón a ver cómo el sol le caía a las macetas. No fue hasta después de comer que decidí abrirlo. El papel tenía un borde con florecitas lilas, como esos que venden en papelerías de barrio. Estaba doblado con cuidado. Comenzaba con un simple «mamá».
como si nada hubiera pasado. Los primeros renglones hablaban de recuerdos. Mencionaba la vez que cocinamos juntas tamales para la escuela de Bastián, o cuando pintamos el árbol de Navidad entre las 3. Luego, sin transición, venía una disculpa. Perdón por haber alzado la voz. A veces me gana el estrés y no sé cómo manejarlo. Tú sabes cómo me pongo. Así como si decir me estresé fuera suficiente para olvidar todo lo demás. Después, el tono cambiaba. Empezaba a hablar de las dificultades que estaban pasando. Nos retrasamos con el pago del coche, escribió, y Bastián no califica para un crédito aún. Luego venía la petición, escrita sin rodeos. ¿Nos podrías ayudar solo esta vez más? Dentro del sobre venía una copia arrugada de un cheque por $3,500. Estaba a nombre de Araceli Vargas y firmado supuestamente por mí, Mireya Delgado. La firma era una imitación burda. La I de mi nombre no bajaba igual, y la G de Delgado parecía escrita por un niño. El cheque estaba doblado en 4, con el borde ligeramente roto. No dije nada. Me levanté despacio. Fui por el celular. Tomé una foto clara del cheque y se la mandé a Ernesto. Le puse, «Esto acaba de llegar». Me llamó enseguida. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí, tranquila», respondí. «Pero esto ya no es solo presión emocional, esto es falsificación. Necesito que vayas a recepción y les pidas que escaneen el documento. También que firmen un acuse de recepción con fecha y hora», dijo, directo como siempre. «Ya mismo», le contesté. Fui hasta la oficina administrativa de los Jazmines. Lila, la encargada, me recibió con una sonrisa. «¿Algo serio?», preguntó al ver el papel en mi mano. «Un cheque con mi firma que yo no firmé». Ella no dijo nada. Me acompañó al escáner y luego llenó un pequeño formulario de reporte de documento entregado. Me dio una copia con su firma y la del testigo. Le agradecí y volví a mi cuarto. Ya en la tarde me senté con calma frente al cheque. Lo tomé, lo doblé una vez más y con una tijera lo corté en 4 partes. Luego lo metí en una bolsita con cierre y lo guardé en la carpeta de pruebas. No contesté la carta, ni un mensaje, ni una llamada. Esa noche, Ernesto llegó con otro expediente bajo el brazo. «Aquí está el escrito adicional», me dijo mientras se sentaba. «Vamos a anexar esta pieza al caso principal. Está bien sustentado». «¿Incluiste lo del cheque falso?» «Sí, lo del intento de cobro, la firma no reconocida y también el contexto de la carta. Se puede considerar coerción emocional con fines financieros». ¿Y eso se toma en cuenta legalmente? Cada vez más, especialmente si hay patrón de conducta y ya lo tenemos documentado. Llamadas, correos, intentos de acceso y ahora esto. Le pasé el informe escaneado y la copia del acuse de recibo. «Perfecto», dijo, revisándolo. «Mañana mismo lo entregamos a la Oficina de Protección del Adulto Mayor. Ya me confirmaron que están en la etapa de verificación de firmas». ¿Eso qué significa? Que un perito en grafoscopía va a revisar si es tu firma. Pero con lo que vimos no hay duda. «Ne», dije. «Yo firmo con letra cursiva. Siempre he hecho esa G como un lazo. Eso no es mío». Ernesto me miró un segundo. «Mireya, estás haciendo lo correcto. Sé que no es fácil, pero esto puede evitar que otras personas pasen por lo mismo. No lo hago por justicia social, Ernesto. Lo hago porque me cansé de ser la señora que nadie escucha». «Y ahora te están escuchando», me dijo, con una media sonrisa. Nos quedamos unos minutos más revisando detalles. Cuando se fue, cerré la carpeta y me serví una infusión. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles y desde la sala común se escuchaba un bolero suave. Tomé la carta, la volví a leer por última vez y luego la metí entre las páginas de mi cuaderno, no para guardarla como recuerdo, sino como prueba. No necesitaba escribir nada de vuelta, ya todo estaba dicho. Pasaron 3 días desde la última carta. Me sentía más tranquila, incluso dormí mejor. Esa mañana estaba en la biblioteca del 2º piso, hojeando una novela de Ángeles Mastretta, cuando sonó el teléfono de recepción. Lila me habló con voz seria. «Señora Mireya, tiene visita».
Una señora y un joven. Dicen llamarse Araceli y Bastián. El estómago se me cerró al escuchar esos nombres juntos. No bajé. Dígales que no puedo recibirlos y que cualquier asunto debe ser por escrito, respondí. ¿Está segura? El muchacho se ve incómodo. Más incómoda estuve yo durante años. Gracias, Lila. Caminé hacia el pasillo central. Me asomé con cautela desde el descansillo del segundo piso. Ellos estaban ahí, en el vestíbulo. Araceli hablaba con el guardia, mostrando algo en su celular. Supongo que mensajes. Él miraba, negaba con la cabeza, y luego señalaba la lista de visitas aprobadas. Araceli alzó la voz, pero no lo suficiente como para que la oyera claramente. Bastián estaba al lado, mirando hacia el suelo, con las manos en los bolsillos. Ella levantó la vista, buscando entre los pisos. Me agaché un poco y me retiré hacia la pared. No me moví hasta que vi, desde la rendija de la cortina, que salían del edificio. No se despidieron de nadie. A la hora de la comida, mientras terminaba mi sopa de fideos, me sonó el celular. Era del banco. Señora Delgado, la llamamos para confirmar que esta mañana se intentó cobrar un cheque a su nombre por $3.500 en una sucursal de Avenida Reforma. Fue rechazado automáticamente por el sistema de alertas y se activó el protocolo de revisión. ¿Puedo saber si tienen copia del documento? Sí, está escaneado y guardado en su expediente digital. También hemos iniciado una revisión interna. ¿Desea levantar un reporte oficial? Sí, lo más completo posible. Y envíen copia a la dirección del abogado Ernesto Castañeda. Él está manejando mi caso. Entendido, señora. Le agradecemos su tiempo. Esa tarde, Ernesto llegó con un hombre joven de lentes gruesos. Se presentó como investigador financiero de la Unidad Especializada del Estado. Me pidió permiso para grabar la conversación. Acepté. Se sentaron conmigo en la mesita del comedor del apartamento. Señora Mireya, dijo el joven, necesitamos su testimonio completo sobre este cheque y los demás movimientos sospechosos. ¿Puede confirmar que no firmó ese documento? No lo firmé y no autoricé a nadie para hacerlo. Ni a ella ni a nadie, respondí, apuntando a la carpeta que contenía las cartas y documentos anteriores. ¿Tiene otras pruebas? Abrí la carpeta. Le mostré las copias de los correos, la carta original de Araceli, los extractos bancarios y el registro del intento de ingreso no autorizado. También le entregué la bitácora de gastos que había ido escribiendo. El joven asentía y tomaba notas rápidas. ¿Puedo revisar sus correos electrónicos? Component Placement preguntó con respeto. Sí, aquí está el dispositivo. La contraseña está apuntada en esta hoja. Ernesto permanecía callado, pero atento. Solo intervenía cuando veía que algo debía aclararse. ¿Se siente amenazada? Zrenia preguntó el investigador. No físicamente, pero sí emocionalmente. He vivido años bajo el control de una persona que decía cuidarme mientras me iba quitando todo, respondí. Terminamos la declaración poco después de las 6. El joven se despidió con un apretón de manos. Gracias por confiar, señora. Esto va en camino. 2 días más tarde, recibí una notificación oficial. La Fiscalía Estatal de Delitos Financieros había aceptado el expediente para iniciar revisión formal. Araceli estaba bajo proceso de evaluación para posible imputación penal por uso indebido de firma y coacción económica. Y, para mi sorpresa, el nombre de Bastián también aparecía en calidad de intermediario de fondos en varios depósitos registrados a su cuenta juvenil. Me quedé mirando ese documento largo rato. No por rencor, por alivio. Por fin, las cosas empezaban a tener nombre, a tomar forma legal, no solo emocional. Esa noche me senté en el balcón con mi cuaderno. Anoté todo: el intento de visita, el cheque rechazado, la llamada del banco, la llegada del investigador. También anoté la fecha, 7 de julio, a un año del aniversario luctuoso de Leandro. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón de la mesita de noche, donde también guardo mis pastillas, mi reloj viejo y la estampita de San Judas que me regaló mi madre. A la mañana siguiente, fui a la oficina de administración de Los Jazmines. Pedí el formulario de alquiler anual.
Lo llené en silencio, sentada frente a la ventana. Cuando terminé, marqué la casilla que decía: solicito no recibir visitas sin cita previa y confirmación por escrito. Firmé y entregué el papel. ¿Está segura, señora Mireya?, me preguntó la encargada. Nunca estuve más segura. Me dieron las llaves nuevas del apartamento. Era más grande, tenía una cocinita más cómoda y un balcón que daba al estanque de peces. Afuera, una plaquita de latón con mi nombre, Mireya Delgado. Así, simple. Esa tarde, mientras desempacaba mis cosas, pegué una hoja pequeña dentro de la puerta del armario. En letras firmes, escribí con marcador azul: no necesito más disculpas, solo me necesito a mí para vivir el resto de mi vida. Y cerré el armario con la misma firmeza con la que cerré, por fin, esa etapa. Han pasado 3 meses desde que firmé el contrato anual en Los Jazmines. Mi nombre apareció en la lista oficial de residentes una mañana de martes, junto a los horarios nuevos de las actividades del mes. Me anoté sin pensarlo 2 veces en el club de lectura, martes por la mañana, y en las clases de gimnasia suave, jueves por la tarde. María me guardó sitio al lado suyo en ambas. A veces, simplemente nos sentamos en la banca junto al árbol de jacaranda y tomamos té con galletas sin hablar mucho. La rutina, por primera vez en años, ya no me pesaba. Una tarde de jueves, Ernesto llegó al comedor mientras yo ayudaba a servir café a los demás. Me hizo una seña desde la entrada. Salimos al jardín lateral y ahí me lo dijo, sin rodeos, como siempre. Mireya, la fiscalía presentó los cargos formales contra Araceli. ¿Qué cargos?, pregunté, aunque lo intuía. Abuso financiero a persona mayor, falsificación de firma, intento de apropiación indebida. Todo está documentado y respaldado. ¿Y Bastián? No fue imputado, pero está obligado a devolver los montos que recibió en sus cuentas. Van a asignarle un supervisor financiero por 2 años. Está bien, dije. No sentí alegría, pero sí una forma muy sobria de justicia. Semanas más tarde me notificaron que debía presentarme en el tribunal como testigo. Llegué acompañada del abogado asignado por Ernesto. Llevaba puesto un conjunto gris claro y una bufanda que Leandro me había regalado en un cumpleaños. No por nostalgia, sino porque necesitaba recordarme que, por mucho que hubieran cambiado las cosas, mi hijo había existido con amor. Entré a la sala sin buscarla con la mirada, pero la vi. Araceli estaba sentada al lado de su abogado. No volteó a verme. Yo me senté en la segunda fila, bien recta, y esperé. Cuando me llamaron a declarar, caminé con paso firme hasta el estrado. Me preguntaron por mi historia, por los documentos, por las veces en que firmé sin saber, por las cosas que había perdido y por cómo lo descubrí todo. Respondí sin vacilar. Ni una lágrima, ni un temblor, solo la voz clara, porque cuando la verdad está entera, no necesita adornos. El juicio duró 3 días. La sentencia llegó un viernes por la mañana. Araceli recibió 3 años de libertad condicional, una multa y la obligación de devolver más de $42,000. La jueza también dictó una orden de alejamiento permanente. No podrá acercarse a mí sin autorización escrita del tribunal. Bastián cambió de escuela. Semanas después, me llegó una carta del colegio anterior. Pedían disculpas por haber incluido mi nombre como responsable financiera en documentos sin mi autorización. Les respondí con una copia de la sentencia y una carta exigiendo que se eliminara mi información de sus archivos para siempre. Un mes después, llegó otra carta, esta vez escrita a mano, con letra adolescente. Era de Bastián. Abuela, lamento haberla tratado así. No tengo excusa. Solo quería decirle eso. Nada más. Ninguna petición, ningún intento de reconciliación forzada. Guardé la carta en un sobre. La metí en la caja de papeles importantes. No la rompí, pero tampoco respondí. No necesitaba cerrar nada. Ya estaba cerrado. Los días en Los Jazmines siguieron su curso. Me ofrecieron ser coordinadora de actividades de fin de semana. Acepté. Ayudaba a los nuevos residentes a orientarse con los trámites y de vez en cuando daba charlas de primeros auxilios en el salón grande. Me mantenía ocupada, pero no agobiada.
Sentía que, por fin, tenía las riendas de mi tiempo. Un domingo por la mañana me dio por ordenar la parte alta del armario. Ahí estaba la caja de Leandro. La abrí con cuidado. Entre sus cosas encontré el cuaderno donde, meses atrás, había anotado cada momento en que sentí que me estaban controlando, cada gasto que no entendía, cada silencio que dolía. Lo hojeé con calma, reconociendo mi propia letra, mis dudas de entonces. Arranqué cada hoja, las organicé con un clip y se las di a Ernesto. Le dije que las guardara, que podrían servirle a otra mujer, en otro caso, en otro tiempo. Porque eso es lo que hacen los documentos, hablan por quienes ya no pueden explicar tanto. Esa noche salí al jardín de atrás. El estanque reflejaba la luna. El aire era fresco, limpio. Me senté sola en una banca. No hacía frío, pero me abracé los hombros. No por miedo, sino por recogimiento. De la sala común llegaban las notas suaves de un piano. Alguien tocaba Clair de Lune. Sonreí. Apoyé una mano sobre el pecho. Respiré hondo. No era tristeza, era paz. Después de todo lo que pasó, al fin puedo decir con confianza que soy Mireia Delgado, madre, abuela, una mujer que fue apartada de su propia vida por una amabilidad falsa y promesas que nunca se cumplieron. Pero me levanté, recuperé mi nombre. Entendí que, a veces, la crueldad no se manifiesta en una bofetada ni en un grito, sino en el silencio, en que te llamen mamá mientras vacían tu cuenta bancaria, mientras te quitan los días de tu vida. No cierres los ojos solo porque son de tu sangre. Escucha tu intuición, guarda los papeles, guarda las voces. Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos, y al final fue despreciada, utilizada y abandonada. Pero cuando ya no le quedaba nada que perder, se levantó, y esta vez vivió para ella misma. No la contamos para juzgar, sino para que quien escuche se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Ahora, tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.